Está aquí en el estudio Sí. Fausto Espotorno y también está Sergio Berenstein. Y me gustaría escucharlos a los dos, porque Fausto, en nuestro país, más allá de todo lo que ya sabemos, las circunstancias que estamos viviendo, la negociación de la deuda, el comportamiento del riesgo país, hay una enorme cantidad de gente que vive de changas, Sí. del mercado negro, que si le decís, quédate en tu casa, no tienen para comer a la noche. Cierto, y no solo gente que vive de changas. Vos pensás, el taxista que trae gente de Seiza, los micros que traen gente de Seiza están obviamente hoy sin trabajo, la gente que vende que tiene restaurantes y que vende a los turistas en Caminito, para poner ejemplo, ¿no? Toda esa gente no vive de changas y va a sufrir esto, porque además no hay recuperación. Hay una parte de la economía que no es una fábrica. Si yo tengo una fábrica y la tengo que parar, por unos días no pasa nada porque puedo recuperar lo que no produje en estos días, en los días siguientes. Pero el plato de comida que no se vendió en el restaurante del Caminito ya no se va a volver a vender. Claro. El viaje en taxi que no se vendió entre Ezeiza y Buenos Aires no se va a volver a vender. Lo mismo las habitaciones de hotel, lo que fuera. O sea Sí. que Ahora, Y vas muy arriba, porque yo pienso, el feriante, el que va y vende sus cosas en una feria, aunque sean alimentos, lo que sea, en el día a día, bueno, las ferias por ahí de alimentos se sostienen, pero el que está en la cosa diaria, ¿qué hace? ¿Qué hace Lo si mismo. vuelve a la casa a la noche y no recaudó un día, 2 días, 10 días? O si no puede salir a hacer su tarea. exactamente lo mismo. Todo eso es economía que se empieza a perder. ¿Tiene el Estado Y- espalda para subsidiarle la diaria Eh, al 40 y pico % de los que viven en negro? A ver, hay una parte, vamos a ver, eso es buena pregunta. Hay una parte que el Estado ya subsidia a través de los planes sociales, ¿está? O sea, y hay otra parte que no lo subsidia. El Estado tiene reacción para algunas áreas. Por ejemplo, la tarjeta alimentar, los planes sociales que se entregan a las cooperativas, el Estado podría hacer una ampliación, pongámosle, para esa gente. Pero el taxista no lo puede asistir tan fácilmente. El teatro o sea, ojo que el Estado tiene reacción para algunas cosas, para otras no. ahora, Fausto, perdón, Mónica, hace algunos días el hecho de cerrar el país, como dijo el presidente, nos parecía ciencia ficción. A partir del sábado a la mañana lo mencionó el propio presidente y ya se acercó. Después, obviamente, se desestimó, pero no se sabe hasta cuándo. ¿Qué implicaría económicamente, fácil, para que lo entienda la gente, una decisión como esa, la de cerrar el país tal cual lo dijo el presidente? A ver, entiendo que lo que se está cerrando es el movimiento de personas, Claro. no el movimiento de mercaderías. Esto es muy importante, porque si vos frenás ya, cerrás el movimiento de mercaderías, ahí el problema se agrava muchísimo más, porque Argentina, vos pensás que más del 90% de las importaciones argentinas, el 90% son insumos para la producción. Si vos cerrás el movimiento de mercaderías, ahí sí entraste en un proceso recesivo mucho más grande. Si cerrás el movimiento de personas, obviamente afectás muchísimo el mercado turístico, muchísimo, pero no es tan grave como cerrar el movimiento de mercaderías. Bueno, supongamos que ayer dijo el presidente que se está evaluando parar el país por 10 días, después se supo que se le da licencia a los mayores. ¿Está en condiciones el país de decir, paramos por 10 días, nadie sale de casa? Nadie sale de casa, salen los médicos, los bomberos, los de las ambulancias y punto. No estamos en condiciones. No, porque Argentina viene de 2 años de recesión, con la pobreza bastante elevada, caída del salario real durante 2 años, ya cayó 15-20% del salario real, y no tiene la mayoría de la gente no tiene las condiciones para soportar una nivel de actividad así tan grande. Y además hay un riesgo más. Vos pensás que en Argentina, hoy además está la doble indemnización. Pensá una empresa pyme, un taller en el conurbano. ¿Cómo hace para sobrevivir? Sin vender, pagando los impuestos, teniendo que pagar el crédito, teniendo que pagar los salarios, no pudiendo Y teniendo en principio que pagar el sueldo, porque de eso se Tiene que pagar trata. el Si el sueldo. país se para, la gente se queda en casa, la que puede trabaja desde casa y la que no, pero el compromiso del empresario es pagar los sueldos. impuestos y créditos. Si vos Además. tenés que pagar todo eso. Entonces, ojo que si vos parás, es lo que decía Alberto hace un rato, ojo que el costo económico a esta altura ya empieza a ser para tener en cuenta. Entonces, creo que estamos en un punto donde hay que, lo que decía Alberto, hay que estar mirando las dos cosas. ¿Estamos preparados, Sergio, para parar 10 días a Si full el las país? autoridades deciden que hay que parar, hay que aceptar esa decisión y en todo caso adaptar otras cuestiones para que el país pueda seguir funcionando. Ejemplo, la AFIP tiene que postergar vencimientos, el PAMI tiene que hacer lo mismo, los trámites que se hacen personalmente hay que hacerlos online o postergarlos. Es una oportunidad para que el país mejore organizacionalmente. Si en una situación de emergencia no podemos
cooperar y aceptar una autoridad legítima, tenemos un problema mucho más serio del coronavirus. ¿Cuán cerca, Sergio, crees que estamos de parar el país? Me parece que mirando lo que ha pasado en otras situaciones, China, Singapur, Hong Kong, que han parado, todos son los países que más están rápidamente superando la situación. La pregunta no es el costo de parar, sino el costo de no parar. Claro. Creo que no vale la pena correr el riesgo. Lo que pasa es que hay dos países que dicen han sido muy exitosos en frenar el avance del virus, que son Corea del Sur y Singapur, Así tengo es. entendido. Son países que tienen una gran capacidad de organización, mucha tecnología y recursos económicos Claro. muy dinámicos, ¿no? Sí, Dos exactamente. economías muy importantes, ¿no? Bueno, Por eso, tenemos- a ver, estoy de acuerdo con las dos cosas. Hoy la gran dificultad de la política es evaluar cuánto más se puede pagar de costos económicos y cuánto más se paga si no hacemos estas cosas. Entonces, hoy ya el gobierno se está metiendo en este lugar donde hay que tomar decisiones con mucha fineza. Y estoy de acuerdo con Sergio. Hay que mirar las dos cosas. Pero hay que tener en cuenta que también la economía viene ya muy golpeada de hace 2 años, ¿no? Es la economía argentina. Y además hay que tener en cuenta que uno empieza a mirar el mundo y se empieza a asustar un poquito. Las caídas de las bolsas de los últimos Sí. días son semejantes a la de una crisis financiera, como la subprime, así que todavía no sabemos qué viene. Y hoy el hacia riesgo adelante. país creo que está en 3.300 y pico. Ya ni siquiera lo tenemos casi en cuenta. Así en No, realidad. no, está subiendo todos los días. Antes hablábamos de 1.500, ahora estamos hablando de 3.300. Bueno, desde ya que los invito a todos a quedarse, salvo que tengan alguna emergencia. La realidad es que en este momento todos nos tenemos que acostumbrar a ir evaluando en minuto, ir aceptando minuto a minuto que estamos viviendo una película que va muy rápido, ¿no? Es como una pesadilla. Este cisne negro no lo imaginó ningún político, ningún estadista, ningún... Bill Nostradamus. Gates. Bill Gates en el 2015 ¿Sí? habló de la posibilidad de que un virus tuviese un efecto deleterio, como está teniendo ahora, como una hipótesis de mayor probabilidad a un ataque nuclear, por ejemplo, u otra clase de dilema de seguridad. Bueno, pero vos lo escuchás a Harari, el pensador israelí que ha traído tantas cosas nuevas a la manera de debatir el tiempo que vivimos, y él habla de cambio climático, de disrupción tecnológica, pero nunca habló de la posibilidad de una pandemia. Es cierto. Es cierto. Algunos especialistas pensaban que podía ser esto inducido en lo que se llamó en una época la guerra bacteriológica, es decir, que Sí. fuesen diseños de laboratorios con objetivos militares o estratégicos, pero no de algo natural como ocurrió acá. Igual, Bueno, En este a caso. ver, sí. hay un punto positivo en todo esto. Cuando hay una encuesta global que se hizo a economistas de toda parte del mundo, donde incluso participamos nosotros, sobre qué piensan los economistas que va a ser el efecto, por ejemplo, el año que viene de esto. Y básicamente es ninguno. O sea, cuando uno le pregunta a los economistas, dice, mira, esto, el 80% de los economistas piensa que esto no se traslada al 2021. Todo el impacto es ahora. Y es más, creo yo que la mayoría de los economistas están analizando esto como una cuestión de 2 trimestres. No mucho Bueno, más. pero 2 trimestres donde se pierde mucho. Se mucha pierde plata. mucho, es muy violento, muy rápido, pero también debería ser relativamente rápida la recuperación. A menos que, y acá donde hay que asumir un problema, es si el mundo, la caída que estuvimos viendo en los mercados, no sea solo una cuestión de este virus. Le voy a dar un ejemplo. En el 2009, que cuando fue la gripe A, creo que fue, me va a corregir. Sí, sí. En el 2009 hubo una caída muy violenta de la actividad económica por la gripe A, pero la actividad económica siguió cayendo. Y no fue por la gripe A, fue porque justo pegó Claro. al mismo momento que explotó la burbuja de inmobiliaria en Estados Unidos. Entonces, si el problema es solamente el virus, esto debería rebotar rápido. Bueno, Pero yo tengo una preocupación mucho más tenemos inmediata dudas y sobre se la eso voy a también, ¿no? trasladar a Martín en su carácter de infectólogo en un minutito nada más. Unos 20 segunditos para cada uno me están dando antes del corte. Sergio. Yo creo que esto es una gran oportunidad para que por una vez cooperemos todos. Acá no hay diferencias, no hay grietas, no hay ideología. Toda la sociedad tiene que entender que un sacrificio tomado a tiempo puede llegar a ser muy significativo para evitar daños mayores. Tus 10 segundos. No, estoy muy de acuerdo. Lo que sí creo que hay que evaluar las dos cosas, ¿no? Tenés cuánto es el costo de no hacer nada y cuánto es el costo de hacerlo. Hay que a este nivel ya empieza a jugar las dos cosas. El ¿no? equilibrio entre la salud y la economía.